Hola a todos, bienvenidos a Veterineando. Yo soy Ischel Palacios Yo soy Majo Robles. y el día de hoy vamos a platicar sobre Comportamiento animal. para esto tenemos un gran invitado. La verdad es que lo quiero presumir un poco, pero más que presumirlo, voy a dejar que él lo haga, porque es experto en presumirse. Él es el doctor Andrés García. Tengo el placer de conocerlo desde hace muchísimo tiempo. No diremos cuántos No años. lo diremos, no vamos a sacar cuentas, solo diré que los 2 éramos delgados. Y eso ya es mucho. Ya llovió. Ya llovió. Ya fue. Cuéntanos un Bueno, poquito de tu trayectoria. primero quisiera agradecerte a ti, Shell, a Majo por el espacio. Les platico un poquito, yo soy médico veterinario zootecnista, he hecho estudios de profundización en medicina del comportamiento, etología clínica, hay diferentes formas de llamarlo, hay diferentes escuelas y lo que nosotros trabajamos en la consulta es diagnóstico de problemas, conductuales, los cuales, muchas veces los tutores cuando llegan a la consulta tienen inquietudes, tienen dudas sobre si lo que hace su perro, lo que hace su gato, pues, es normal o quizá no es tan normal y cómo pudieran hacer para que ciertas cuestiones no se presenten. Y en algunos casos, cuando vamos a consulta preventiva o a medicina general, no siempre se tiene como demasiado desarrollada esta información. Entonces, bueno, surgen dudas que no están resueltas y tenemos TikTok, redes sociales o algunas fuentes que no suelen ser las que mejor pueden responder a esas preguntas o suelen generar más confusión. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros somos parte del acompañamiento de los médicos generales o de otras especialidades para que puedan resolver esas dudas. Gran explicación. Por eso los podcasts no entran, porque aquí sí resolvemos estas dudas. Obviamente, para eso está hecho esto. ¿A qué venimos a resolver? Excelente. Creo que de las primeras preguntas que me hacen, los tutores, bueno, primero es, ¿qué es etología o qué es comportamiento? Que ya nos diste un gran resumen. Creo que de las siguientes más frecuentes es, ¿cuándo es un buen momento para llamar al etólogo? ¿Cuándo? Preventivamente, desde que uno está pensando en adquirir a un perro, a un gato, adoptarlo, comprarlo, es importante que se consultara tanto a un médico como a un general o internista, como a un especialista en comportamiento, ya que ellos pueden orientarte sobre tus necesidades y poder hacer una elección adecuada. Si no tuviste esa posibilidad, viene el siguiente paso. ¿Qué hacer cuando ya llegó el perrito o el gatito a casa? Entonces, son como de las primeras pautas que pudiéramos, pensar para que entráramos nosotros. Muchas veces, como llega la emoción, llega la medicina preventiva, a veces no se nos tiene tan presentes en esta área hasta que pensamos en que el perrito no ha aprendido a dónde hacer sus necesidades, o requiere entrenamiento, o ya lo tengo que sacar a pasear, es cuando ya lo tenemos como más presente. Aquí sí, muchas veces les sugerimos que hacer un énfasis entre entrenadores y etólogos o médicos del comportamiento, ya que, pues, sí hay una diferencia importante en la formación, para ser etólogo clínico o hacer medicina del comportamiento, dependiendo de dónde se estudie, tienes que tener estudios de universitarios de licenciatura, puede ser en medicina veterinaria, puede ser como biólogos e incluso como psicólogos, y, son como lo necesario para pasar a los estudios de pronunciación, mientras que para ser entrenador no forzosamente requieres estudios universitarios. Posterior a eso, nosotros tenemos intervenciones cuando a veces a los pacientes les cuesta trabajo interactuar con su médico, o que las consultas no resultan ser quizá tan favorables como los tutores o los médicos esperan. Incluso muchas veces bastantes médicos son muy observadores y empiezan a darse cuenta que este paciente presenta cuestiones particulares y que necesita un manejo distinto, y es cuando, pues, suelen sugerirnos. Y ya después tenemos problemas de comportamiento un poco más desarrollados, en los cuales tenemos una situación donde pasaron por TikTok, por entrenadores, por manejos, y entonces llegan a nuestra puerta como de: "Ustedes son la última opción, son, nuestra última oportunidad, porque si no, no sabemos qué hacer y El estamos milagro. por". Sí, claro, estamos por echarlo o por buscar incluso eutanasia. Un dato que sí que quisiera compartirles es que una de las principales causas de abandono aquí en México, o de solicitudes de eutanasia en el 2025, siguen siendo problemas conductuales no diagnosticados o mal abordados, que hacen que
ese vínculo donde tú tienes un perro o un gato y es tu sueño ideal, termina siendo muy problemático y acabas desistiendo de la idea de tener a este compañero. Qué triste, ¿no? Porque mucha gente, y lo platicábamos hace no tantos episodios, romantizamos mucho el tener una mascota, por justo lo que comentas, ¿no? En redes sociales que vemos todos estos perros y gatos que son tiktokers y que son, pues, prácticamente influencers, donde te lo pintan un panorama súper precioso, donde el perro siempre se porta súper bien y pero la realidad es que es muchísimo trabajo detrás, ¿no? Y a veces nosotros como tutores, y ya lo decíamos antes, no nos damos cuenta que el cómo nosotros nos desenvolvemos con nuestras mascotas generan un impacto en cómo ellos se van a comportar. Entonces sí, claro, o sea, te entiendo totalmente que justo las redes sociales luego nos lleguen a dar una idea errónea o que mucha gente que se cree experta en comportamiento animal sin tener los estudios necesarios y te empiece a dar como recomendaciones porque a él o a ella en algún momento les funcionó, pero ojo, no aplica para todos. El comportamiento no es porque y igual en humanos y en caballos y en la especie que tú quieras, porque a uno le haya funcionado, no tienen por qué funcionarle a los demás. Exacto. Sí, justo algo que yo siempre le menciono a los propietarios es, los entrenadores nos funcionan para algunas cosas, a lo mejor enseñar comandos, enseñar, no sé, lo que sea, pero un etólogo realmente es un médico que ha estudiado sobre el comportamiento animal, entonces nos va a ayudar a prevenir problemas o a resolverlos, ya que los tenemos, ¿no? Entonces, una manera que a mí me encanta de describir a los etólogos, lo he dicho antes en capítulos previos, es un etólogo es quien sabe hablar perro, hablar gato y nos enseña cómo hacerlo, ¿no? Nos enseña a relacionarnos con ellos. Eso que acabas de decir es muy importante. Normalmente el hablar perro o hablar gato es complicado, requiere pues mucho tiempo de estar haciendo observaciones, estar entendiendo qué pasó, qué estaba haciendo antes, qué está haciendo y qué es lo que termina la conducta. El estudiar esas fases es lo que a nosotros nos permite brindarles como orientación, recomendaciones y encontrarle un sentido. Muchas veces, como lo acaba de decir Majo, una de las cosas que ocurre es que en el vínculo humano-animal hay una romantización, como en muchas relaciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de relaciones de parejas o relaciones de amigos incluso, relaciones laborales siempre tiene que ser como perfecto y ya tenemos como una cuestión en la cual pensamos o concebimos que tiene que ser de cierta manera, y si esto no se cumple, empezamos a tener, pues, experiencias negativas que nosotros acumulamos, ¿no? Es que no era así, es que y muchas veces también algo que ha sucedido es que no entendemos que son procesos dinámicos. ¿Qué significa esto? No son lo mismo las necesidades de un perro de los noventas, de los 2000, que estamos hablando ya de algunos años, a lo que tenemos actualmente en 2025. Hay incluso perros que se han visto afectados conductualmente por factores como la pandemia. O sea, eso es súper importante, ¿no? Esas consideraciones tenemos que tenerlas en cuenta cuando hablamos de conducta. Y no es lo mismo los ritmos y rutinas que tenemos nosotros en la actualidad que las que se tenían hace algunos años. También es importante que muchas otras veces el propietario o el tutor que hace. Yo tuve un perro de esta raza, de estas características, me fue genial y entonces ya traigo como el chip preconcebido de cómo tiene que ser y resulta que adquieren un perro con las mismas características raciales, pero resulta completamente distinto su comportamiento y entonces entran como en una crisis porque no saben qué es lo que tienen que hacer ante esta situación. Sí, otra cosa que también platicábamos anteriormente, Majo y yo, y nos gustaría saber como mucho tu opinión, aunque creo que la compartimos bastante, es también esta romantización de las adopciones, ¿no? Y satanización de la compra de algunas razas en particular. Entonces hablamos, o sea, ni estamos en contra de uno ni en pro de otro, pero creo que es algo que se tiene que hacer totalmente asesorado y algo que mencionábamos es, no todos los perros o gatos son adoptables, no todas las familias son capaces de adoptar, no todas las familias son para todos los animales, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo podrías dar en este sentido? Okey, creo que compartimos en ese sentido la opinión. No estamos ni de un lado ni del otro. Ambos tienen cosas muy favorables, pero ambos también tienen cuestiones que tienes que
considerar, ¿no? Vamos a empezar a hablar con la parte de adopciones, porque tenemos la bandera de primero adopta, y entonces quien no adopta, entonces es una mala persona, pero creo que lo que falla en el sistema de las adopciones es no el que se quiera dar una segunda oportunidad a un perro o a un gato, sino que para ello tiene que haber un proceso de rehabilitación conductual. Si un perro o un gato fue recuperado de situación de calle o es una recolocación de un segundo o un tercer hogar, hay que tratar de diagnosticar y entender qué fue lo que hizo que ese animal esté siendo reubicado o qué fue lo que sucedió cuando estaba en calle para poder darle una rehabilitación y poder buscar a los candidatos ideales, porque exactamente, no todas las familias ni todas las personas son aptas para el mismo tipo de individuos. Habrá quienes tengan más disposiciones espaciales, de tiempo, de actividades, y eso se tiene que considerar. También creo que por el otro lado tenemos la parte de que todo mundo, cuando hablamos de comprar un perro con ciertas características, bueno, es algo cuestionable. ¿Qué pasa en este sentido? Si bien no es que sea completamente el comportamiento hereditario, sí hay un porcentaje. Hablamos de un 20%, que ahí viene la parte racial. Y a veces el desconocimiento, pues desde ahí tenemos algunas conductas que pueden volvernos quizá un poco locos cuando los tenemos. Porque, por ejemplo, tenemos perros de trabajo en departamentos actualmente que en esta ciudad no son tan grandes y que tenemos tutores que trabajan todo el día y que cuando llegas después de una larga jornada laboral no puedes brindarles esas actividades y entonces de repente el día que encuentras tu casa deshecha, rota o con eliminaciones inapropiadas o con que los vecinos ya te Bar reportaron, es un problema, ¿no? Y sí, hay veces que compramos a la raza porque creemos que tiene esas características, pero también debería de ser asesorado. Quizá lo que faltaría o lo que falla en el nivel de la parte de reproducción es como estar seguros de que todo lo que ocurre en el proceso de monta y selección y crianza de cachorros sea de manera adecuada y consciente con el bienestar animal, porque esto a veces se nos olvida y es donde quizá tenemos como esa pérdida, pero no quiere decir que en todos lados la crianza sea mala o la reproducción sea mala o que no se consideren las necesidades conductuales de la raza y de los animales. Hay gente que hace un muy buen trabajo, hay gente que sabe que ese es su trabajo, justamente y les da de comer, lo hacen bien, solamente hay que buscar. Pero hay veces que nos es más fácil el no pagar esos costos y vemos plataformas como Mercado Libre, plataformas como redes sociales, donde se venden perros como si fuera pues cualquier aparato tecnológico. Y hay veces que incluso pareciera, si no te gusta, si no te sale bien o algo, ahí está la devolución o te lo cambio, ¿no? Entonces es quizá la parte que pues tenemos muy tipificada de la reproducción y de la venta de animales de raza, de perros o gatos, pero que se puede hacer de manera responsable y que busca, pues, algunas necesidades, cumplir para los tutores. Porque al final, si buscas un perro de ciertas características, tiene un propósito de ser y habría que orientarlo solo de manera correcta. Exactamente. Es que yo comparto todo lo que acabas de Claro. decir, te lo juro, tal cual. Que ahorita le están cayendo así. Palabra por palabra. Es que sí, y lo platico porque justo hace unos episodios que hablábamos sobre los nuevos integrantes de la familia, yo siempre he tenido perros. Sí, soy la loca de los perros. De hecho, acaba de llegar un nuevo integrante a la familia. Este, y justo, o sea, he tenido perros que son de raza que no han sido comprados, pero han llegado con nosotros por diferentes circunstancias. El último que había llegado había sido un boxer que era de un familiar que falleció y es un perro con demasiada energía. Y hemos, o sea, en la familia, vaya, o sea, de que primos o tíos han tenido boxers también previamente y no me había tocado un boxer como este, tan destructor, tan energético, tan necesitado de atención. Y ok, sí, no sabemos exactamente cuál era la dinámica que tenía con el familiar que falleció. No sabemos realmente si sufrió un tipo de violencia, por ejemplo, porque si de repente se cisca mucho, puede que sea parte de su comportamiento, pero sí fue un golpe pues muy brutal, ¿no? De realidad, de decir, pues sí, tú te estás haciendo cargo de esto y tú aceptaste esto y como lo aceptamos, nos tenemos que hacer responsables de esto.
Y ha sido una lucha ardua, porque obviamente ya lo adoptamos grande, ya tenía más de 1 año, no estaba esterilizado, entonces también de repente tenía problemas como de, pues, era un poco muy territorial, de repente un poco agresivo con otros perros, se esterilizó y no necesariamente eso cambió por completo su actitud, que eso es otro de los mitos que siento que también mucha gente tiene, que dicen: "No, pues es que si los esterilizas, los vas a volver supernenas". Exacto. Y no, no, Que así no funciona. exacto, que justo me lleva como a la siguiente pregunta, ¿no? Mito o realidad. Esterilizar perros, sobre todo machos, que es como hacia donde creo que está más enfocado este comentario, nos ayuda como con esta parte de agresividad y de jerarquía, territorialidad, etcétera. Tiene un poco de mito y tiene un poco de realidad. ¿Por qué? Porque si la motivación de la agresividad está fuertemente influenciada por recursos sexuales, recursos de reproducción, cuando nosotros quitamos esta necesidad o la retiramos como de cuando hacemos una castración en un macho, pues sí, sí tiende a mejorar eso. Pero de repente se volvió como la panacea. Perro que tiene un problema conductual, esterilízalo y va a mejorar. ¿No? ¿A qué me refiero? Perro que levanta la pata y que orina a todos lados, en cuanto lo esterilices, mágicamente va a cambiar su comportamiento. Perro que es muy inquieto o que vocaliza, si tú lo esterilizas, es menos probable que suceda. Quizá como la motivación no tiene que ver con un eje de hormonas sexuales, ya no tiene ese efecto, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser un poco precavidos con bajo qué situaciones se recomienda un procedimiento quirúrgico y en qué situaciones no, porque sí llegamos a tener quizá algunas recomendaciones que pueden ser ya obsoletas. Si bien ya ahora se sabe que hay diferentes motivaciones de una conducta agresiva, pues habría que entenderlas, darles esa clasificación para poder ayudar a que no se presenten, pero no aplica para todas las conductas de este tipo. Y sería un poco como el ejemplo de, bueno, si el perro ladra muchísimo, hay que quitarle las cuerdas vocales o este tipo de porque todavía llega a suceder. O sea, yo sé que tenemos esta bonita ley de protección y bienestar animal que está muy padre, pero la realidad es que todavía en muchos lados sí pueden existir estas recomendaciones donde incluso ha pasado que, no hace mucho me llegó una solicitud referida de un médico que se dedica a odontología. Me escribe para decirme que me refiera a unos pacientes porque tienen un problema de agresión y que le habían contactado a ella para retirar los colmillos del perro con la finalidad de que ese perro no agrediera y no fuera un índice de riesgo. Cuando yo hago el análisis de ese caso vía telefónica, empiezo a indagar más, no me quedaba por zonas de donde trabajo e intento referir a una persona que le quedaba en esa zona, y resulta que esa persona ya los había atendido telefónicamente, o sea, como etóloga ya los había atendido y tuvimos como la comparativa de las conversaciones donde a esa etóloga se le acercó, pues, como para pedirle como medicaciones que funcionaran como una camisa química, como para que el perro no se portara de esa manera, ¿no? Entonces, sí llega a ser un poco complicado el que muchas veces algún otro médico, sabiendo que existe esta especialidad, los dirija con otras intenciones, o repito, la desinformación. Bueno, si tienes un problema y ellos son los que se encargan de prescribir ciertas medicaciones, acércate a ellos y que te den una medicación que pueda resolver y que pueda poner quieto al perro, ¿no? Entonces, sí hay que ser como un poco cuidadosos en general con las recomendaciones. Yo creo que así como no todos en medicina hacemos todas las especialidades, pero si nos llega un caso, podemos tener un contacto para referir o consultar antes de decir algo que se ha equivocado, en esta área funciona exactamente igual. No, digo, Ischel sabe que si algo le brinca o, ¿sabes qué? Me parece que te voy a referir a este paciente o creo que esto puede me está sacando, ¿tú qué opinas? Al final creo que es una cadena que tenemos que hacer todos los que hacemos, eh, medicina, ¿no? O sea, no olvidarnos que medicina del comportamiento o etología es una rama médica que requiere de las otras áreas, ¿por qué? Porque muchas veces hay otros factores que desencadenan conductas, problemas conductuales, por ejemplo, problemas endocrinológicos, ¿no? Problemas inmunológicos, problemas neurológicos, que hay veces que incluso los cuadros pueden estar como superpuestos y no ser tan claro de con quién voy, con el neurólogo o con el etólogo.
con el endocrinólogo o con el etólogo. ¿Saben? Eso también es como algo importante, que si tenemos como no la certeza entre nosotros, unirnos y poder trabajar buscando siempre esta parte del bienestar, ¿no? Lo mejor que podamos hacer por ellos y para sus familias. Exactamente, creo que mucho lo platicábamos, creo que en los primeros capítulos, de que ser veterinarios o médicos humanos es con la misma finalidad, el bienestar de tus pacientes. Entonces, el ser celoso de tu trabajo y menospreciar otras especialidades o decir que tal vez ese médico no, conmigo no va. La verdad es que yo soy mucho de la idea de que tenemos que trabajar en equipo para poder llegar a un mejor resultado. Sí, totalmente. Y pues lo padre es justo formar equipos con personas que al final tienen como tu misma visión, ¿no? Que un poco es así como hemos llegado a tener invitados Calibre. de este calibre, de esta calidad, justamente porque, pues sí, obviamente no podemos saberlo todo y la verdad qué flojera tratar de saber absolutamente todo porque, pues no, no, es imposible. Entonces, dos cabezas piensan mejor que una y al final, pues podemos llegar a muchísimos mejores resultados. Y ahora, eso es importante. No todos tenemos que trabajar de la misma manera, no todos tenemos que pensar de la misma manera, y la medicina no siempre está encuadrada. Hay diversas formas de hacer un abordaje, que creo que esto también es muy importante. Y algo que comentó Majo que quiero rescatar es gente con la que te puedes rodear, que es muy positiva en el gremio y que he tenido la fortuna de encontrarme con muchos de ellos y que hasta la fecha no solo tenemos una gran amistad, sino de esto se me está saliendo de las manos. Es esa gente que va con la filosofía de que el conocimiento, si se queda guardado en tu cabeza y eres celoso de él, no sirve. Sí, para nada. No sirve para nada. Entonces, creo que sí también es importante nosotros como gremio, más allá de estas partes que hemos visto que nos unen como movimientos que hace que lamentablemente nos tengamos que unir para dar la voz, en otros momentos que no son precisamente ese su origen, sino que pueden ser grandes, pláticas, interconsultas e incluso estos espacios, ¿no? Yo estoy haciendo este proyecto para hacer esta difusión y acercarnos y decir: "Creo que tú eres alguien con la que puedo trabajar o que sabes un poco más de esta área, me gustaría, pues, preguntarte y dar a conocer un poco más". Creo que eso es lo que pudiera estar funcionando mucho para hacer grandes equipos de trabajo. Sí, Gran, qué gran orgullo, qué gran orgullo estar aquí reflexión, sentados, la verdad. decimos. Ya empezamos a filosofar y a reflexionar un poco. Oye, pero a ver, de los pacientes que has tenido, para meternos ya un poquito más en lo que es tu trabajo, ¿cuál sería como el caso más recurrente que se te ha presentado? El caso más recurrente que se me ha presentado, yo creo que son los problemas relacionados con la separación, que dependiendo de con quién consultes literatura, lo que sea, lo vas a encontrar como ansiedad por separación, autonomopatías, o sea, tienen diferentes nomenclaturas, pero al final el concepto es el mismo y viene de la dinámica que cambió. Mucha gente tuvo pandemia, tuvo posibilidad de adquirir algún perro o un gato, y así como a ellos les llegó como personas la nueva normalidad de tener que reestablecer sus labores, a los perros y a los gatos sin previo aviso fue como todo lo que conocías, ahora cambió. No hay un memorándum, no hay una preparación. Quizás creo que de las cosas que más ha sucedido, o es lo que más todavía nos llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos conductas que les suelen meter en problemas a los tutores, perros que vocalizan y ya el vecino está harto y les echó a las autoridades, o los denuncian por maltrato, o tenemos estos, perritos que acaban en situaciones, clínicas de urgencia, ¿por qué? Porque no supieron gestionar este estado emocional y entonces acabaron atorados en una situación de la casa departamento, que se volaron un balcón, que tronaron un cristal, que se autolesionaron y acaban en urgencias, ¿no? Entonces, son como creía yo que las cuestiones más comunes que por lo menos a mí acuden. ¿Y crees que a partir de la pandemia fue algo que aumentó drásticamente o ya previo a la pandemia era algo muy escuchado? Yo creo que ya existía, pero como en la pandemia tuvimos tiempo de observar todo lo que no observábamos y aprendimos a tener esta capacidad, ese sentido se agudizó, entonces era más evidente. Muchas veces, si tú hacías consulta antes de la pandemia, te ocurría que les preguntabas a los tutores: "¿Ha comido
¿Ha defecado, ha orinado? Y la respuesta era: "No lo sé". Tengo otros perros que hacen del baño arriba. No había como esa conciencia, pero justo la pandemia generó estos vínculos de seguridad, estos vínculos afectivos y esa capacidad de observar que nos empezamos a preguntar: "Oye, no está comiendo, no está tomando agua". No la empezamos a detectar que no le estaban pasando bien. ¿Por qué? Porque como fuimos capaces de empatizar y sentir que era no sentirse bien, no sentirse seguro, no saber lo que iba a pasar, y estos estados emocionales que ellos se enfrentan, nos empezamos a ser más conscientes, y con esa conciencia y empatía decir: "Creo que mi perro, creo que mi gato, por alguna razón no le está pasando bien, y a la mejor estoy haciendo las cosas de una manera equívoca, o pudiera mejorarlas", y entonces fue como esa conciencia más que se dio después de la pandemia. Si bien creo que los problemas existían con anterioridad, eso sí fue un detonante que nos permitió entrar como a más familias. Súper interesante. La verdad es que sí, creo que la pandemia fue obviamente un fenómeno para todos y, pues, en nuestra área no fue la excepción. También creo que hubo problemas que sí se quedaron un poco en pandemia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que empezaban a llegarnos consultas un poco bizarras. Primero, hubo muchos politraumatizados. O sea, como que los perros y los gatos decían: "¿Qué onda? Tú, o sea, esta es mi casa, ¿no? Vete de aquí". Entonces, se empezaban, pues, literal, a escapar, a saltar por la ventana, a bla. Como que no estaban tan acostumbrados a esta relación tan amplia o tan constante con sus humanos, Tan cerca. ¿no? Ajá, y era así como de, pues, estás invadiendo mi espacio. Y luego fue como completamente lo inverso, ¿no? Cuando volvimos a nuestra normalidad, los perros y los gatos fue como de, ¿y ahora por qué te vas? Si la estábamos pasando bien chido, ¿no? Y otro factor, muchos perros y gatos son nacidos pandemia. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos un referente del mundo prepandemia, pandémico y pospandémico, es decir, sabemos cómo más o menos funcionaba y por eso hablamos de la normalidad. Entonces, aquellos perros y gatos que fueron adquiridos y que nacieron durante la pandemia, su realidad, su mundo y lo que conocieron fue su casa. O sea, la posibilidad de socializar, de conocer otros perros, de conocer otros gatos, de conocer otros estímulos, pues no era. Y entonces de repente, cuando regresamos a esta normalidad, los tutores fue: "Vamos a llevárnoslos al home office, vamos a llevárnoslo a la plaza", y entonces los animales salían con un nivel de estrés impresionante. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que fuera de las paredes de su domicilio había un mundo, y fue como súper choqueante, así como para muchos fue choqueante tener que meternos a nuestras 4 paredes y decir: "Mi mundo se reduce a esto, ¿por qué tengo que estar resguardado?". Ese mismo impacto emocional fue para los que tuvieron que conocer el mundo después de la pandemia, porque para ellos lo normal era el encierro, el aislamiento, el confinamiento, el no hay reuniones, el no hay ruidos, el no hay cohetes, no hay sonideros, no hay reuniones en casa, era como todo muy particular, era un ambiente muy controlado, ¿no? Entonces, eso también tiene un impacto con ellos porque tuvieron que volver a aprender cómo eran las estructuras sociales, cómo eran las estructuras ambientales, y hay que recordar que no es lo mismo el aprendizaje cuando uno es muy pequeño, cuando uno es mayor. O sea, el aprender cuando uno tiene ya ciertas, concepciones, cierto aprendizaje que ya trae de que es pequeño, ciertas necesidades resueltas, cuando el escenario cambia puede ser complicado, puede ser desafiante, y eso les pasó a muchos de ellos. Sí. Y sí, la verdad es que vemos mucho esa diferencia con los pacientes. Y a veces ya hasta parece chiste que hay propietarios que llegan a ti: "Este es patito po, este es gatito pandemia", porque saben que realmente para ellos y puede cambiar su mundo 180 grados. Sí, completamente. Pero bueno, pasando a otras preguntas. Hay una que, me hacen muy constantemente y la verdad sí me interesa mucho saber la voz de un experto, y es sedar a mi paciente perro gato para los viajes, ¿no? Es que va a viajar y se estresa mucho y quisiera sedarlo. Okey, Sí. aquí hay que diferenciar algunas cosas. ¿Por qué? Porque en sedación lo que se busca como definición es generar la hipnosis del paciente. Y dependiendo del fármaco tiene efectos adversos y hay que tener cierto monitoreo.
Normalmente quienes hacemos, medicina del comportamiento, clínicas, libres de miedo o prácticas bajas en estrés, sabemos que existen manejos en los que por el semáforo emocional de nuestro paciente, lo mejor que le puede pasar es una premedicación. Pero claro, no todas las premedicaciones se administran de la misma manera, ni son para lo mismo, ni tienen como las mismas funciones. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos hacer premedicaciones que nos permitan que el individuo no sienta tan violento el hecho de ese viaje. Pero a la mejor, si nosotros decidimos hacer una sedación y no hay un médico veterinario que esté constantemente monitoreando, ocurran demasiadas desgracias. Vámonos muy rápido con lo que está ahorita en redes sociales, el perrito de Volares, ¿no? Que entre que, se supone que ya había viajado con anterioridad, pero cuando se los entregan, el perro tiene manchas de sangre. ¿Por qué? Porque se voló las uñas, y que si era responsabilidad de Volaris, que si era responsabilidad de los dueños, y que todo cuando esto sucede es una bolita de quién es el culpable, cuando la realidad es que es responsabilidades médicas hacerle saber a un tutor que, okey, ¿por qué motivo vas a viajar? ¿Es necesario que viaje? ¿Por qué? Porque si hay personas que viajando se estresan por el movimiento, por el ruido, imagínense viajar en lugares como los que viajan muchos perros y gatos, en la parte del equipaje, y si hay otros animales que la están pasando mal, hay un contagio emocional también importante, ¿no? Ahora, no las personas que trabajan en el aeropuerto, no todas están capacitadas para tener ciertas atenciones veterinarias, porque no tienen ese perfil. Entonces, pues tampoco puede ser 100% responsabilidad de la línea aérea. Y también creo que es importante que, si bien actualmente se piden certificados médicos para viaje, ese certificado médico, además de la medicina preventiva y de la valoración física, pues no los obliga a tener pruebas de laboratorio, pruebas de imagenología para saber que todo esté bien y si el paciente emocionalmente está en ese momento en un estado para viajar o no. Porque eso también puede ser que nunca le había sucedido nada, pero si emocionalmente la disposición no era la adecuada, eso también va a salir mal. Y entonces es un tema que debe de tratarse con ese criterio. ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Qué es lo más seguro? Porque es algo que se nos olvida. Muchas veces es, bueno, pues a mí como médico por el certificado que me piden, hago mi valoración y yo ya cumplí. Y la aerolínea, bueno, mientras me cumplan con los requisitos y me paguen, yo ya cumplí. Y el propietario o tutor lo que hace es, bueno, yo ya cumplí con lo que me dice mi médico y con lo que me dice la aerolínea y yo ya cumplí. Y mientras no pase nada, no es un tema que nos preocupe. Pero cuando ocurre una situación, entonces lo que pasa secundario a ello es aventar la bolita de quién es el culpable, ni siquiera quién es el responsable, es quién es el culpable de que las cosas no salieran como se debiera. Y si en lugar de buscar culpables entendiéramos y asumiéramos las responsabilidades que implican, pues entenderíamos cómo se maneja. Hay que preguntarnos, okey, si yo tengo un niño que emocionalmente no está disponible porque le da mucha sensibilidad el movimiento, mucha sensibilidad el ruido, y tiene que viajar, pero a lo mejor no es de necesidad ese viaje, ¿lo cedo? ¿Qué hago? ¿Cuál es el manejo? Hay que tener esas consideraciones. Y yo creo que aquí algo que ya hablamos de bienestar animal, ya hablamos de bioética como profesionistas, pero todavía nos hace falta como empaparnos en la consideración, verlo como que son animales que merecen una consideración, los perros y los gatos, y que no todos están adaptados ni emocionalmente disponibles para todo lo que nosotros, nuestra necesidad requiere. Porque una cosa son nuestras necesidades, lo que nosotros queremos, buscamos y esperamos, pero no siempre son las mismas. Y aquí sí podríamos meternos incluso a temas como bioética. Hay intereses primarios y secundarios del hombre. Hay intereses primarios y secundarios del animal. Y no pueden estar como puros intereses secundarios del humano por encima de los intereses primarios del animal. Porque si no sería como entrar en otros debates que ya hemos tenido como clínicos. ¿Qué tan ético es tener animales en el zoológico? Bueno, pues hablas de que hay un interés secundario del entretenimiento del humano, pero el bienestar animal nos está llevando. Es algo parecido. Si tú tienes como interés secundario irte a vacacionar y llevarte a tu perro o a tu gato, pero no es el interés primario del animal, entonces ahí tendríamos que pensar en la consideración que se le hace al individuo. Qué interesante.
pero creo que el tiempo se nos está terminando, así es que vamos a necesitar parte 2, 3, 4. Vamos a necesitar Es un tema que te da para mucho. Si se dan cuenta, es un tema que nos da para mucho. De hecho, los que hacemos consultas y los que acuerdan con nosotros saben que las consultas suelen ser de tiempo, porque poder explicar todo esto, poder darle una respuesta a sus inquietudes, requiere de tiempo y todos los procesos que se trabajan es importante, requieren tiempo. Una consulta con el etólogo, con el médico del comportamiento, nos sirven para resolver un problema. Entonces, esta parte es apasionante, es interesante, pero así como para este podcast, requiere mucho tiempo para que podamos tener como esta claridad y no nos vayamos solo con la punta del iceberg, pero con gusto aquí podremos estar platicando de todas estas inquietudes que vayan saliendo, porque seguramente a mucha gente le va a hacer sentido, le va a hacer ruido esta situación y pueden surgir cosas que pudiéramos platicar en episodios adelante. Claro, porque, pues, es que es un mundo y también falta hablar mucho de lo que nosotros como tutores hacemos mal, sin saber que estamos haciendo mal, para que también en casa sepamos que no todo es responsabilidad del animal, también es responsabilidad nuestra, por si no se había entendido el subtexto de este episodio. O sea, sí, básicamente, ¿no? Algo que también suelo decirle a los propietarios cuando los envío al etólogo es una consulta para el paciente, para el perro o el gato, pero nos van a tratar a nosotros. Y claro, porque pues al final todo tiene que ver con la interacción que estamos teniendo y pues que puede no ser la adecuada. Claro, que pueden no ser, digo, no siempre volvemos con las romantizaciones. Muchas veces el amor es como la bandera por la que actuamos, pero a lo mejor ese individuo no necesita ese tipo de amor. Necesita otro tipo de amor y hay que mesurarlo y hay que regularlo, ¿no? Entonces, también eso es muy importante. Al final creo que lo importante es generar la conciencia de hay un problema y hay que tratarlo porque se puede escalar. Te acercas con la persona correspondiente. ¿Por qué? Porque lo que buscamos al final, cuando vamos a una consulta de medicina general interno de alguna especialidad, es tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Al final, ese es el objetivo que cualquiera que estudió esta profesión y que de ejerce busca, tratar de mejorar la calidad de vida en todos los sentidos. Y entonces esa es como la chamba que todos trabajamos en estas diferentes áreas. Buscamos que ese animal esté lo más pleno en medida de las posibilidades. Y también, ¿por qué no? Ya en sus episodios anteriores lo hablaron. ¿Cuándo es momento de decir adiós? ¿Cuándo ya también nos tenemos que preparar? Porque todas estas cosas son para algo que no nos preparan, pero que sí tenemos la asesoría indicada, tampoco tiene que significar que es el peor momento, ¿no? Entonces, yo creo que esto se da para mucha conversación, pero sobre todo para mucha reflexión, para que nos cuestionemos y nos replanteemos muchas de las cosas que tenemos y de lo que podemos mejorar por ellos. Al final ellos dan su mejor versión, todo el tiempo. Ellos son incondicionales. Ellos, no importa que tú tengas un mal día, no importa absolutamente nada, dan lo mejor de ellos. Y entonces nuestra reflexión es ser esa mejor versión para que ellos estén en el mismo nivel y que sea una relación muy recíproca, muy sana. Muy sana, No, que es lo que se busca, ese equilibrio. No buscamos a la mejor irnos de un lado de la balanza ni del otro. Buscamos ese equilibrio que sea funcional para ese individuo, para esa familia y para ese entorno. Buscamos ese equilibrio. No son recetas, ni son fórmulas mágicas de como a mi perro le funcionó o al perro de la vecina le funcionó. No, cada uno tiene necesidades y características únicas, porque esas relaciones son únicas y lo que nosotros hacemos es ser el intermediario para ayudarlos a guiarlos a que esa relación dé su máximo para ambas partes. Wow, hasta poético me salí de decir De que sí, es un poco reflexivo esto, pero buscamos eso, ¿no? buenísimo. Que se reflexione, que no sea solo como de, bueno, me van a decir que todo lo que hago está mal. Porque digo, a nadie le gusta ir al doctor y que lo regañen. O sea, tratamos de buscar como esa situación y ese punto medio de, ok, nos equivocamos, pero no todo está perdido. Podemos mejorar de esta manera. Nosotros no los juzgamos, estamos aquí para ayudarlos. Así es. Andrés, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo sabemos de ti? Bueno, ¿cómo me contacta? Estoy de planta en WOMI, es un espacio que actualmente funge como guardería y hotel canino felino. Y ahí mismo tenemos el servicio de medicina del comportamiento. También, si no se les acomoda las instalaciones por distancia o esto, hacemos visitas domiciliarias. Entonces, por ahí también pueden pedir informes para platicar sobre sus casos, sobre dudas que puedan tener
o para buscar como una consultoría ya un poco más especializada en algún problema que les esté llamando un poco la atención o siendo como ese foquito intermitente que dices: "Tengo que hacer algo antes de que se salga de las manos". Excelente. Pues, creo que sí tendremos que, buscar nuevas versiones. Mi hija está llamando la atención. Y con esa bonita imagen nos despedimos. Oigan, no se olviden de campanita, me gusta, suscribirse. Y si tienen algún comentario, por favor, háganlo. Nos vamos a ver en otro episodio próximamente porque tenemos mucho de qué hablar todavía al respecto. Y pues ya saben que los queremos mucho. Adiós. Bye.